Aquí deshabilité. Ahora sí. Ahí está haciendo un protocolo. Ya deshabilité la sala de espera para que entren todos. Hay como eco, ¿no? ¿Siempre es así? No, ya no, que era porque estaba. Ya. Sí. No me llamó la atención. Sí, se escucha todo bien. Ya, bacán. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Sí, pero al final de la clase. De hecho, voy a dejar como 10 minutos para consulta, quizás más. ¿Por qué? ¿O quizás a la hora de receso? ¿Cómo? Voy a dejar media hora. ¿Media hora al final de la clase es suficiente o no? Ya. Ya. Ya chicos, entonces voy a empezar la clase. Como algunos de ustedes tienen dudas sobre la tarea 3, la idea es dejar media hora al final de la clase para resolver dudas. De hecho, un poquito más si es que se puede. Entonces vamos a empezar con la clase sobre PCA. Se está compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, está compartiendo. Sí, perdón, la acabo de subir. Ya chicos, entonces la idea es tratar de ver PCA en la primera hora y en la segunda hora idealmente podemos trabajar en la tarea y si no, al menos les prometo 30 minutos, quizá un poquito más para que trabajen en clases en su tarea 3. Ya, entonces vamos a empezar, vamos a hablar hoy día sobre PCA, que es un algoritmo de reducción de dimensionalidad. Y la motivación de este algoritmo viene de lo que hemos estado haciendo, de los modelos de Machine Learning. En las últimas clases vimos dos tipos de modelos de Machine Learning, uno llamado regresión lineal, que nos sirve para estudiar una variable aleatoria continua, y también vimos métodos de clasificación, que nos permiten predecir una respuesta binaria o discreta, que pertenece a diferentes clases. Entonces, si usamos la pizarra, entonces la regresión nuevamente, entonces modelos de regresión, tenemos una variable que queremos aprender, que es de tipo numérica, continua, por ejemplo la altura. Y lo que nosotros hacemos es establecer un modelo matemático para estudiar la altura. Entonces nosotros asumimos que la altura se escribe como la ecuación de una recta. Entonces tendríamos un intercepto más una pendiente por la variable 1, una covariable 1 y más otro intercepto por la covariable 2. En este caso, esto podría ser el peso de una persona y esta podría ser el IMC. Y nosotros asumimos que nuestra variable de interés, la altura, no sigue exactamente esta recta,
porque básicamente hubieron errores de medición. Entonces, si nosotros graficáramos nuestros datos, vamos a ver aquí, por ejemplo, la altura versus el peso. Nosotros vamos a ver aproximadamente una recta, pero los datos no van a estar perfectamente alineados en esa recta, y eso es porque nosotros consideramos un error. Entonces, los datos se comportan como esta recta, pero no están perfectamente alineados porque hay un error en los datos. Entonces, aprendimos esto y también aprendimos métodos de clasificación, donde ahora nuestra variable de interés toma valores binarios, 0, 1, podría ser, ejemplo, no sé, podría ser perro-gato. Tenemos imágenes de perros y tenemos imágenes de gatos, y necesitamos un algoritmo que lea esas imágenes y decida si estamos viendo una imagen de un perro o un gato. O podríamos tener problemas de multiclase, donde ahora en vez de tener solamente dos clases 0, 1, tenemos cada clases distintas. Pero nosotros tenemos que ayudar al algoritmo para que él decida después de esto, ¿no? Sí, el algoritmo va a aprender la respuesta, en este caso la variable dicotómica 0, 1, o en este caso la variable numérica continua, en base a un conjunto de predictores. Entonces nosotros alimentamos estos algoritmos con datos. Y los datos son un conjunto de covariables. Por ejemplo, podemos tener p covariables. Entonces, en su tarea, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que entrenar una regresión, y en la primera parte de la tarea tienen que ustedes decidir cuál es la covariable que mejor modela estos datos. Si yo quiero hacer un modelo solamente con una covariable, solo con un beta 1 y no con un beta 2, solamente una covariable, tienen que elegir cuál es la covariable que mejor modela los datos. Pregunta, ¿cómo podemos elegir esa covariable? Si yo tengo un conjunto covariable, p covariables o dos covariables, peso y IMC, ¿cómo puedo decidir qué covariable usar para ajustar un modelo de regresión? La correlación, ¿cierto? Nosotros vamos a calcular la correlación entre mi variable respuesta y mi primera covariable, y vamos a hacer un versus de la correlación, en caso con dos, entre la variable respuesta y la covariable x2. Eso no nos basta solamente, nosotros tenemos que tomar la magnitud, porque no nos interesa el sentido, si hay una relación positiva o negativa, nos interesa la fuerza de la relación, y la fuerza de la relación está dada por el valor absoluto de la correlación. Y ustedes tienen que elegir, básicamente hacen este versus y eligen la magnitud más grande. Y esa es la variable que entra. El problema de hacer esto, por ejemplo, es qué pasa si la magnitud acá me da un 0.87 y acá un 0.86. ¿Cuál elijo? Probablemente esta, porque es mayor. Pero, ¿es realmente más chica esta correlación o fue solamente azar? O sea, ¿es significativamente más chica? Puede ser que depende de los datos que tengo en esta base de datos. Si agregara datos, podría ser que esta relación se dé vuelta. Porque nosotros estamos estimando esta cantidad, no la conocemos teóricamente. Nosotros calculamos esta cantidad utilizando datos. Y mientras más datos tenemos, más seguros estamos de cuánto vale esta cantidad. Pero se podría dar vuelta. Entonces nosotros hoy día vamos a ver este problema. ¿Qué pasa cuando tenemos dos covariables, x1 y x2? Las dos están fuertemente relacionadas con la variable respuesta. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo decidimos qué covariable entra? Entonces vamos a estudiar eso. Y ese es el problema que les voy a plantear ahora en la introducción. Entonces, volviendo a la diapositiva, tenemos esta motivación, hemos estudiado modelos de Machine Learning, tenemos el modelo de regresión lineal, tenemos métodos de clasificación, y en ambos métodos el corazón son los datos. En ambos métodos nosotros queremos predecir una respuesta a partir de un conjunto covariable. Entonces tenemos la respuesta ahí, ya sea una variable numérica o una variable discreta que nos cuente sobre clases, y tenemos un conjunto de datos que nos tienen que ayudar a predecir los valores de i. Entonces acá yo les puse, supongamos que nuestra variable de interés acá es el largo del tallo, muy parecido a lo que hemos visto con la base de datos Iris, y supongamos que queremos ajustar un modelo de regresión basado en los siguientes predictores.
peso de la flor, peso del tallo y el precio de la flor. Entonces, ¿qué predictores incluimos en el modelo de regresión? Para decidir qué predictores van a entrar, nosotros vamos a elegir aquellas covariables que tengan una correlación fuerte con la variable respuesta. ¿Por qué? Porque la correlación es una medida, mide qué tanto se, básicamente, qué tanta información comparten dos variables. Entonces yo cuando calculo la correlación de mi respuesta y con la variable x1, lo que estoy midiendo en eso es, básicamente, en ese cálculo es qué tanta información comparte la respuesta con la variable x1. Disculpa, Guillermo, se está viendo el... Ahora sí. Ya, entonces estoy calculando, midiendo cuánta información compartida hay entre la respuesta y la covariable. Entonces, por ejemplo, dado este conjunto de gráficos, acá en el eje Y siempre grafico la variable respuesta que nos interesa Y, y en el eje X estoy graficando cada uno de estos predictores. ¿Con qué modelo se quedan ustedes? O sea, ¿con qué covariable entraría en este caso? ¿Usado en estos gráficos? El peso del tallo, ¿cierto? Pero entra marginalmente y es porque la diferencia, las correlaciones en valor absoluto son marginalmente distintas, entonces marginalmente estaría entrando esta variable. Si yo no quisiera meter esta variable y meto esta, probablemente el desempeño no sería mucho más malo. Entonces, en este caso nos quedaríamos con esta variable. Entonces, según lo que les decía, podemos interpretar la correlación como una medida de la cantidad de información que comparten dos variables. Por lo tanto, vamos a querer incorporar todas aquellas covariables que presenten una fuerte correlación con la variable respuesta, porque queremos meter en el modelo aquellas variables que sean, básicamente, que nos den mucha información sobre la variable que queremos predecir. En muchos casos, sin embargo, vamos a caer en el problema en que dos covariables podrían estar entregándonos exactamente la misma información sobre la variable respuesta. Entonces la pregunta es, si tenemos dos covariables, ambas están fuertemente correlacionadas con la variable respuesta, ¿creen ustedes que es inteligente meter ambas covariables? Si están dando la misma información. Claro, va a ser el modelo, si metemos ambas covariables, va a ser el modelo más complejo, porque ahora en vez de tener un modelo simple, una ecuación de la recta, voy a tener una covariable más. En términos prácticos, por ejemplo, meter una nueva covariable significa que nosotros tenemos que ir a buscar esa nueva covariable y en muchas situaciones prácticas y reales, extraer covariables representa un costo en tiempo y también un costo en dinero. Hay muchas covariables, por ejemplo, modelos que se ajustan en bancos donde hay que básicamente levantar datos y ese levantamiento de datos implica que un ingeniero tiene que básicamente empezar a manipular los datos, extraer datos y eso tiene un costo asociado. Entonces, en Machine Learning los modelos más simples son los más sencillos y los más simples son aquellos que tienen pocas covariables. Entonces, ¿Qué sucede si las dos covariables que pusimos dan diferente? ¿Tengo que yo decidir cuál pongo? O, porque acá dijo que las dos covariables que sacamos son parecidas. Entonces, si lo introducíamos a esto, ya íbamos a complejizarlo. ¿Qué pasa si estas dos covariables me salen diferentes? ¿Salen diferentes en qué sentido? Con margen de error mayor. O sea, ¿tengo que elegir la con menor margen de error o dependiendo de cuántos datos tenga? En esta clase les voy a enseñar un algoritmo que les va a permitir combinar esas dos covariables en una sola que tenga la información de las dos. Entonces vamos a utilizar, con un conjunto de covariables vamos a crear solo una que no tenga información redundante. Entonces vamos a hacer reducción de dimensionalidad. A eso se le llama la reducción de dimensionalidad. Por ejemplo, si acá tenemos
P covariables y sabemos que muchas de ellas comparten la misma información, nos están entregando la misma información al modelo, lo que queremos hacer nosotros es hacer una transformación y quedarnos con un número mucho menor de covariables. Por ejemplo, solo con 3 covariables, de tal forma que estas covariables estemos seguros que no comparten información entre sí y que nos entreguen aproximadamente la misma información que las covariables originales. Entonces, eso es lo que vamos a ver y ese es el algoritmo PCA que les voy a mostrar. Entonces, la intuición es la siguiente. Supongamos que tenemos 100 covariables. Y tenemos que un subconjunto de covariables comparte mucha información. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que comparten la misma información? ¿Cómo creen ustedes que nos podemos dar cuenta de eso? ¿Que 2 covariables comparten la misma información? Son dependientes. Es como cuando nosotros modelamos, hacemos un modelo de regresión. Nosotros estamos tratando de reconstruir la variable respuesta a partir de estas covariables. Entonces nosotros esperamos que esta covariable dé información sobre la variable y que sea distinta a la información que da la variable x2. Eso es lo ideal. El problema es que nosotros podríamos estar en el caso donde 2 covariables comparten información. Por ejemplo, x1 podría ser el peso y x2 podría ser el IMC. Nosotros sabemos que el IMC se calcula como función del peso, es alguna función del peso y la altura. Pero se calcula conociendo el peso, entonces algo de información comparten estas 2 covariables. Entonces el problema es que meter estas 2 covariables cuando comparten información es básicamente, uno cae en un problema de información redundante. Uno no quiere tener información redundante en el modelo. Y una forma de ver si 2 covariables comparten información es simplemente calcular la correlación entre estas 2 covariables. Ahora, no con la respuesta, sino que vamos a ver qué tanto se parecen estas 2 covariables en términos de la información que entregan. Si este valor en magnitud es grande, por ejemplo 0.9, esto quiere decir que estas 2 covariables están entregando exactamente la misma información al modelo. ¿Cómo? Claro, uno lo que debería hacer es calcular la matriz de correlación de todas las covariables y ver aquellas covariables que presentan una magnitud de correlación alta. Entonces ahí yo me estoy dando cuenta de que en realidad la covariable x1 y x2 comparten mucha información porque yo sé que la correlación, la correlación cuando tomo valor absoluto es un número que pertenece, que se mueve entre 0 y 1, donde cuando es 1, básicamente los datos están perfectamente alineados. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Se entiende, chicos, cierto? Ya, entonces, ¿cómo determinamos que 2 covariables entregan la misma información? Lo que vamos a hacer en este caso, no vamos a calcular la correlación entre estas covariables y la respuesta, sino que calculamos la correlación entre ellas. Si esta correlación es alta, podemos decir que x1 y x2 están aportando información muy similar al modelo y esto es malo en Machine Learning. Entonces, les voy a mostrar el Colab. Acá tenemos la base de datos iris. Acá llamo a los datos iris, tenemos las variables que hemos estado viendo las semanas anteriores, sepal length, sepal width, petal length y petal width y la clase. Y por ejemplo, acá hacemos un gráfico de dispersión entre el largo del sépalo y el ancho del sépalo.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta si es que hay información compartida? Lo que vamos a hacer es calcular la matriz de correlación para estos datos. Basada en esta matriz de correlación que están viendo acá, ven bien los que están en la casa, ¿cierto? Lo que están viendo acá en la pantalla. ¿Qué covariables están altamente correlacionadas o están compartiendo información? ¿Sí? Claro, perfecto. Entonces acá vemos que el largo del pétalo está altamente correlacionado con el largo del sépalo y está altamente correlacionado con el ancho del pétalo. Entonces, por ejemplo, acá podemos cambiar con petal width y ¿qué vamos a ver? Vamos a ver claramente hay una relación lineal positiva. Y esto es lo que tienen que hacer ustedes en la primera parte de la tarea 3. Tienen que básicamente identificar cuál es la covariable más informativa con su covariable, con la variable de respuesta. Entonces acá lo podemos hacer de dos formas. De forma visual, donde claramente acá vemos como una relación lineal, una línea recta como gorda, pero línea recta de todos modos. Y acá podemos ver que estas dos variables, petal length con el largo del sépalo y el largo del pétalo con el ancho del pétalo, están extremadamente correlacionadas. Ya, entonces, esto es un problema porque tenemos dos predictores que comparten mucha información y eso le va a agregar información redundante al modelo. Y ya discutimos por qué esto es malo. Es malo en términos de la complejidad del modelo. En Machine Learning nosotros privilegiamos tener modelos chicos con pocas covariables, y es también malo en términos prácticos porque tenemos que en muchas situaciones prácticas de la vida real conseguir nuevas variables es caro. Y también requiere tiempo, requiere hacer llamados, requiere que otra persona de otra área recolecte los datos y esto se atrasa. Entonces, no nos gusta esto. Entonces, lo que les voy a introducir es el algoritmo de PCA, que se llama así porque en inglés la sigla es Principal Component Analysis, y este es un algoritmo que nos va a ayudar, nos ayuda a eliminar información redundante. Y como subproducto, al eliminar información redundante, nosotros vamos a reducir la dimensionalidad de los datos. Entonces, ¿a qué nos referimos con dimensionalidad? Por ejemplo, imagínense, tenemos un conjunto de 10.000 covariables. Esto, por ejemplo, es pesado en términos de datos. Tienen 10.000 columnas con datos en una base de datos. Y lo que va a hacer PCA es que nos va a ayudar a crear un conjunto de nuevas covariables, por ejemplo, Z1 hasta Z10, nuevas covariables que contengan la misma información que las covariables originales y que la información entregada por cualquier par ZI y ZJ sea distinta. Entonces, el principio de PCA va a ser que el número de covariables Z que nosotros vamos a crear va a ser mucho más chico que el número de covariables X. Entonces, en la pizarra, para que lo vean súper concreto, entonces vamos a dibujar esto para que sea súper concreto y no haya ninguna duda. Entonces vamos a tener una base de datos, los datos X, que son los datos originales, y esta base de datos va a tener 10.000 columnas. Tienen 10.000 columnas y aquí está, por ejemplo, la información para el primer individuo, para el segundo, para el tercero, hasta n individuos. Esa es la base de datos original. Es una base súper grande porque tienen
N individuos, podrían tener 100 personas, y tienen la información de 10.000 características para estas personas. Es muy probable, en este caso, que haya información repetida en estas columnas. Entonces, ¿qué va a hacer PCA? PCA va a modificar esta base de datos original para darnos unos datos Z, y estos datos Z van a tener solamente 10 columnas, por ejemplo. Este es un ejemplo nomás. Entonces vamos a tener 10 columnas para cada uno de los individuos que teníamos en los datos originales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una base de datos súper grande, con 10.000 columnas, y en individuos, la estamos convirtiendo en una base de datos mucho más chiquitita, solamente con 10 columnas y con n individuos también. ¿Cuál es la gracia de esta nueva base de datos? Acá, si nosotros calculamos la correlación entre, por ejemplo, X1 y X5, esta correlación podría ser un número grande, 0.6, por ejemplo. Eso querría decir que la columna X1 y la columna X5 comparten información. En cambio, nosotros, al hacer esta transformación, nos vamos a asegurar que si calculamos la correlación entre Z1 y Z5, esto sea exactamente 0. Y eso para cualquier par de columnas distintas en esta base de datos. ¿Se entiende la idea, chicos? Entonces, una base gigante, grande, con muchas covariables, la vamos a reducir en una base chiquitita. A esto se le llama reducción de dimensionalidad. Antes teníamos 10.000 columnas, ahora vamos a tener solo 10. Y lo que vamos a tratar de hacer es que esta base, estas dos bases de datos contengan la misma información sobre nuestros individuos. Entonces, nos vamos a asegurar de eso. ¿Sí? Ahí no funcionaría. Si cada una de estas columnas comparte muy poca información con las otras, PCA va a dejar de funcionar. PCA funciona básicamente en el principio de que tienes columnas con alta correlación. ¿Acá? Ah, ya, pero esto es numéricamente. En el programa van a ver, por ejemplo, números así como 0.00000001. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entonces, ese es el principio de PCA. Y la pregunta es, ¿cómo nos generamos estas nuevas covariables Z1, Z2, Z3? Entonces, estas covariables van a ser creadas simplemente como combinaciones lineales de las covariables originales. Entonces, por ejemplo, Z1 va a ser, se construye como un coeficiente A11 por la variable X1 centrada, esto representa los datos centrados, más otro coeficiente por la variable X2 centrada, más hasta el coeficiente número 10.000 por la covariable centrada también. Entonces, cada una de estas covariables Z van a ser construidas de esta forma. De hecho, acá puse que son las covariables estandarizadas, que es lo que se usa generalmente, ¿no? pero basta con que estén centradas. Entonces, este algoritmo, básicamente estos coeficientes de esta combinación lineal van a ser elegidos de acuerdo al algoritmo de PCA. ¿Dudas sobre esto? Entonces les mostré cómo construir nuevas covariables a partir de las covariables originales, y la construcción es súper simple. Vamos a tomar una combinación lineal. Entonces, ¿qué es lo complicado y en qué parte nosotros inyectamos inteligencia a este método? Va a ser en la parte donde nosotros elegimos estos coeficientes. Entonces, para elegir estos coeficientes vamos a implementar el siguiente algoritmo, que ustedes no lo van a implementar, es simplemente para que lo conozcan. Entonces, para elegir el primer vector de coeficiente, acá en rojo, el vector de coeficiente que nos ayuda a crear Z1,
en rojo, nosotros vamos a elegir este vector de tal forma que si le calculamos la norma, esta norma es igual a 1. ¿Recuerdan la definición de norma? ¿Sí? Entonces la norma de este vector tiene que ser igual a 1. Y la segunda condición que nosotros vamos a pedir es que la varianza de esta nueva variable, z1, sea lo más grande posible. Entonces nosotros vamos a calcular, vamos a elegir este coeficiente, este vector de coeficientes A en rojo, de tal forma que su norma sea 1 y su varianza sea lo más grande posible. Una vez elegido este coeficiente rojo, el primero, vamos a elegir el segundo coeficiente. Este coeficiente que está acá en morado y que nos va a permitir crear Z2, la segunda variable. A este coeficiente lo vamos a elegir de tal forma que su norma nuevamente sea 1, que la correlación entre Z1, la variable que ya creamos, y la variable Z2 que estamos creando ahora sea igual a 0 y que la varianza Z2 sea lo más grande posible. Luego vamos a elegir el coeficiente que nos permite generar Z3, estos coeficientes verdes. Vamos a seguir exactamente el algoritmo, pero le vamos a ir agregando condiciones. Vamos a elegir este vector A3 de tal forma que la norma sea 1, que la correlación con Z1 sea 0, que la correlación con Z2 sea 0 y tal que su varianza sea lo más grande posible. Y por ejemplo, si quisieran construir un Z4, ¿qué condición le tienen que agregar? Exacto, perfecto. Entonces esa es la construcción y seguimos así hasta que creamos todas nuestras variables Z. Esta construcción nos asegura que las nuevas covariables, las nuevas columnas de nuestra base de datos no compartan información porque las creamos de esta forma. Nosotros elegimos estos coeficientes asegurándonos que estos coeficientes no compartan información. Y esto es el algoritmo de PCA. Entonces, es súper entendible. Es un algoritmo que construye nuevas covariables donde estamos maximizando la varianza y estamos construyéndolas de tal forma que no compartan información. Entonces, como nosotros acá, este es un algoritmo que va desde el 1 hasta el número de covariables que tenemos, vamos a tener que la primera covariable tiene la mayor varianza en nuestra construcción y finalmente nos quedaremos con las covariables más informativas, por ejemplo las 10 covariables más informativas. Entonces, al quedarse con estas 10 nuevas covariables vamos a haber logrado reducir la dimensionalidad. Entonces, ¿les queda claro, chicos? ¿Les queda claro que al seguir este algoritmo estamos construyendo un conjunto de covariables que básicamente están reduciendo la información? Se los voy a mostrar inmediatamente, porque este algoritmo es sencillo de entender, pero no es tan fácil ver cómo los vamos a obtener. Entonces, ¿cómo implementamos PCA? Para implementar este algoritmo vamos a utilizar álgebra lineal. Lo que vamos a hacer es calcular, estimar la matriz de correlación, la matriz de covarianza. Y recuerdan qué es la matriz de covarianza, ¿cierto? Es la matriz que básicamente calcula en las diagonales esta matriz, y si tienen, dejen mostrarles en la pizarra. Entonces, supongan que ustedes tienen P covariables x1 hasta xp. La matriz de covarianza es una matriz de P por P, P cruz P, donde P es el número de covariables, y esta matriz, por ejemplo, en la diagonal, sigma 1 va a tener sigma 1 cuadrado hasta sigma P, tiene las varianzas donde sigma i
al cuadrado es la varianza de nuestra columna I, y sigma 1,2, por ejemplo, es la covarianza de x1, x2. Entonces ustedes están calculando, por ejemplo, tienen una matriz de P por P, donde, perdón, esto sería 2,1, donde en la diagonal ustedes ponen las varianzas para cada columna, para cada covariable, y en la parte no diagonal ustedes ponen las covarianzas. Entonces esa es la matriz de covarianza. Y eso, o sea, nosotros vamos a calcular esta matriz de covarianza, y para obtener los vectores, estos vectores A, el rojo, por ejemplo, el morado, lo que nosotros vamos a hacer es una descomposición en valores y vectores propios. Los vectores propios obtenidos de la descomposición en valores y vectores propios de esta matriz sigma, entonces estos vectores propios van a ser los coeficientes A que buscábamos en la primera parte. Entonces este coeficiente A, estos coeficientes A, este vector A, que contribuía a crear la primera variable Z, es el primer vector propio de esta descomposición. El segundo es el segundo vector propio, y estos vectores propios están ordenados de tal forma que los valores propios obtenidos están ordenados de forma decreciente. Entonces simplemente tenemos que hacer una descomposición en valores y vectores propios, y eso está implementado en cualquier librería matemática o computacional. Ya, entonces, ¿cómo nosotros generamos nuestras variables Z? Para generar las variables Z, estas variables que les mostré acá, las nuevas covariables en términos de las covariables antiguas, ustedes van con los datos originales estandarizados y con la matriz de vectores propios, ahí, disculpen, debería ser un BP. El P se refiere a cuántos vectores propios hay en esta matriz, en este caso hay P. Lo que ustedes van a hacer es construyen sus nuevas covariables básicamente utilizando esta ecuación. A la matriz X la multiplican por la matriz BP. Y en este caso la matriz X es de N por P, tiene N datos de N individuos y tiene P columnas. Y esta matriz es de P por P, porque los vectores propios tienen largo P, entonces nosotros acá, cuando multiplicamos una matriz de NP por una matriz de P por P, nos queda una matriz de NP también, y por lo tanto esta multiplicación es válida. ¿Qué pasa si ustedes quieren generar solamente un subconjunto de las variables Z? Por ejemplo, las dos primeras variables Z1 y Z2, lo que hacen es simplemente la matriz de vectores propios la modifican de tal forma que solamente se van a quedar con los primeros dos vectores propios, y al hacer esta multiplicación acá reemplazan este BP por la matriz que solamente tiene los dos primeros vectores propios. Entonces al hacer esta multiplicación ustedes van a obtener solamente las dos primeras variables Z1 y Z2. Entonces la idea es que cuando ustedes construyan estas variables Z, ustedes elijan el número de covariables que quieren ingresar a su modelo. Entonces, ¿dudas hasta acá? Se los voy a mostrar todos en el computador. Entonces, en componentes principales, como ya lo vimos en el algoritmo que generaba estas nuevas variables, tenemos que la primera componente está dada y está asociada al vector propio al valor propio con el valor más alto, y así sucesivamente. Recuerden que acá la primera componente en rojo era aquella que tenía el valor propio más alto en la descomposición. La segunda componente era aquella que tenía el segundo valor propio más alto, y así sucesivamente. Y el valor propio lo que hace es básicamente nos explica sobre la variabilidad de nuestros datos.
De hecho, acá no se los puse en la slide, pero lo que es súper importante es que dos ecuaciones que son sumamente importantes es que lambda i, el iésimo valor propio, es igual a la varianza de zi. Y la suma de las varianzas originales de mis datos va a ser igual a la suma de las varianzas, acá no con n, sino que con p, de las varianzas de los zi, y esto es igual a la suma de los valores propios. Entonces la varianza, la suma de las varianzas de las variables x originales es igual a la suma de estas varianzas de las nuevas variables, y ustedes saben que tienen esta ecuación, que lambda i es igual a la varianza de la nueva covariable zi. Entonces ustedes tienen esta igualdad. Entonces cuando ustedes calculan lambda i dividido en la suma de todos los valores propios, de hecho dejen ponerla con j para que no se confundan, esto es cuánta variabilidad aporta la iésima componente de toda la variabilidad que había en los datos. Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, acá en el ejemplo tengo que, por ejemplo, si acá sumo los primeros 5 valores propios y lo divido por el número, por la suma total de valores propios, y nos sale un 0.6, esto quiere decir que las primeras 5 variables z, que nosotros creamos explican el 60% de la variabilidad de nuestros datos. Entonces, para hacer menos densa la clase, vamos a ir al Colab y les voy a mostrar cómo va a ir funcionando esto. Entonces, recordando un poco, vamos a trabajar con los datos iris. Teníamos acá, podíamos graficar nuestros datos. Teníamos estas 4 columnas, 4 covariables. Acá no tenemos 10.000, solamente tenemos 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de implementar PCA, vamos a crear una versión estandarizada de nuestros datos, porque a todos los algoritmos de Machine Learning les gusta que nosotros estandaricemos antes los datos. ¿Por qué es esto? Es porque de repente los datos podrían estar en escalas muy distintas. Por ejemplo, la edad versus cuánto gana una persona, por ejemplo, podrían ser de valores de, no sé, pues, 400.000, 500.000, 1.000.000. Entonces, son valores muy distintos, la edad versus el sueldo de una persona. Entonces, nosotros queremos estandarizar. Entonces, para estandarizar, acá voy a generar una copia de mi base de datos iris con el comando copy, y la voy a guardar en lo que se llama iris scale. ¿Ya? Entonces acá solamente genero una copia. Y vamos a utilizar el paquete de sklearn preprocessing que vamos a importar standard scaler. No sé si se acuerdan esto de las primeras clases. Entonces, con este paquete, nosotros ¿qué hacíamos? Era, básicamente le restábamos la media por columna a nuestros datos y dividíamos las columnas por la desviación estándar de cada columna. Entonces, por ejemplo, acá, luego de haber aplicado este preprocesamiento, veo que la matriz iris scale está estandarizada. ¿Dudas sobre esto, chicos? Esto es materia anterior, entonces solamente estandarizamos. Ya, entonces vamos a ver el algoritmo de componentes principales. ¿Sí? ¿No? ¿No? Pero es parecido, quizás agregué unas cosas, se los voy a actualizar.
Se los voy a actualizar llegando. Es que probablemente le agregué algunas cosas a último minuto. Pero está esta parte de procesamiento, ¿cierto? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la correlación para darnos cuenta que tenemos covariables correlacionadas. Entonces, ¿qué queremos crear? Queremos crear nuevas covariables. Otra cosa es que dense cuenta acá que, por ejemplo, si yo calculo la correlación de los datos no estandarizados y de los datos estandarizados, nosotros obtenemos exactamente la misma matriz de correlación. Entonces tienen que estar conscientes de eso. Entonces lo que les voy a mostrar es PCAs sin datos estandarizados y les voy a mostrar básicamente cómo se diferencia esto de aplicarlo a los datos estandarizados para que vean las desventajas que tiene no estandarizar los datos. Entonces lo que vamos a hacer para implementar PCA, primero vamos a importar el algoritmo PCA de la biblioteca sklearn, punto de composition, y vamos a utilizar la función fit transform. Entonces, a pesar de que estos datos no están estandarizados, recuerden que nosotros la versión estandarizada la guardé en iris.scale, la base de datos iris no está estandarizada, pero a pesar de que tenemos esta situación, sí, no soy un robot, entonces a pesar de que tenemos esta situación, vamos a ver que PCA en sklearn centra los datos automáticamente. A pesar que los datos no estén estandarizados, si nosotros le pasamos datos, los va a centrar. Pero solamente centrar. Recuerden que centrar es restar la media, no es dividir por la desviación estándar. Estandarizar es restar la media y dividir por la desviación estándar. ¿Sí? Ah, sí, es que las iba a dejar para el segundo módulo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Es, en la matriz X, vamos a guardar nuestros datos y vamos a llamar al algoritmo PCA con la función PCA. Una vez que lo llamemos, vamos a básicamente implementar PCA utilizando fit transform. Esto es muy parecido a lo que ustedes hacen en regresión. Entonces, ¿cómo obtienen los valores propios? Los valores propios se obtienen utilizando la función PCA.explainVariance y estos valores propios nos dan la varianza de cada componente. ¿Están entendiendo, chicos, cierto? ¿Están siguiendo? ¿Sí? Ya. Si queremos la proporción aportada por, o sea, la proporción de la varianza explicada aportada por cada valor propio, nosotros calculamos el radio. Entonces, ¿qué sería esto? Este 0.9, si alguien me puede decir. Que básicamente esta variable me da los valores propios. Esta variable, donde nosotros añadimos el radio, nos da la proporción explicada por cada valor propio a la variabilidad del problema. Entonces, en términos de fórmulas matemáticas, ¿qué sería esto? El valor ahí que hice un highlight en azul. Chicos, que después viene la prueba y la tarea de PCA. Sí, eso. Entonces, por ahí va la respuesta. Y es exactamente eso. El valor que yo ahí, como hice un highlight en azul, es lambda 1 dividido en lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4. ¿Por qué 4? Porque acá solamente en mi base de datos original tengo cuatro covariables. El largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Esa variable que yo destaqué es lambda 1 dividido en esta suma. La segunda variable es lambda 2 dividido en esa suma. La tercera variable es lambda 3 dividido en esa suma. Y recuerden que lambda 1
es la varianza de la nueva variable que yo me creé Z1. ¿Cómo calculo los vectores propios? Se calculan con esta función, con components, y básicamente esta matriz me entrega los vectores propios en las filas. ¿Ya? Este es el primer vector propio, este es el segundo vector propio, este es el tercer vector propio y este es el cuarto vector propio. Ahora, tenemos los valores propios y los vectores propios. ¿Qué nos queda obtener? Las nuevas covariables z. Las nuevas covariables z se obtienen básicamente llamando a este objeto, a PC. Entonces acá voy a crear un data frame con las variables, con las nuevas covariables z. Le uso la función pd.dataframe porque el objeto PC es de tipo NumPyArray. Entonces lo que hice simplemente lo puse en un data frame para que lo veamos de manera más bonita. Y le puse los nombres de las variables z que creamos. Estas nuevas variables son variables que idealmente no comparten información información entre sí, y lo podemos verificar. A PCDF podemos calcularle la matriz de correlación. Y pueden asegurar que no están compartiendo información ahí, de esa matriz. ¿Sí? ¿No? Estos números son súper chicos, ¿cierto? Este E a la 17 quiere decir que hay 17 ceros antes de una cifra significativa. Este E a la 16 quiere decir que hay 16 ceros antes de una cifra significativa. Entonces, esto no es cero exactamente, pero en términos prácticos es un cero. Entonces, por ejemplo, la correlación entre la variable Z3 y la variable Z1 es un número demasiado chico, casi cercano a cero. Entonces, estas covariables Z, recuerden que son estas covariables que les mostré acá, son las nuevas covariables que creamos a partir de las covariables originales. Entonces, otra forma de reconstruir estas covariables, no lo voy a ver, se los voy a mostrar nomás, es utilizar el producto de matrices que les puse en las slides, y lo pueden hacer básicamente utilizando esta fórmula con este AT. Este AT es un producto matricial. Ya, chicos, entonces la pregunta es básicamente con cuántas covariables nos deberíamos quedar. Entonces, para responder esa pregunta, lo que vamos a hacer es calcular básicamente vamos a ir a ver los eigenvalues y vamos a ver cuánta variabilidad contribuye cada covariable. Chicos, están un poco distraídos, ¿les está bien la clase? ¿Sí? Ya. Es que me preocupa que estén perdidos, entonces si están perdidos podemos volver, no hay por qué verlo todo tan rápido. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? Ustedes tienen que decidir eso. Entonces lo tienen que decidir en cuanto a cuál es el porcentaje de variabilidad que acumulan las primeras K componentes. Ahora, entonces, por ejemplo, yo les mostré, nosotros tenemos esta fórmula que sabemos que si sumamos, por ejemplo acá, en nuestro ejemplo, de 1 hasta 4,
Si sumamos las varianzas de cada una de nuestras covariables, donde recuerden que x1 era el largo del pétalo, luego x2 era el ancho del pétalo y así sucesivamente, esta suma es igual a la suma de la variabilidad de nuestras nuevas covariables z. Y nosotros sabíamos, por ejemplo, que lambda 1 dividido en esta suma es simplemente igual a la varianza de z1 dividido en la suma de las varianzas. Sería la varianza de z1 más la varianza de z2 más la varianza de z3 más la varianza de z4. Entonces, por ejemplo, si este número me sale un 0.9, como nos sale acá, quiere decir que solamente la primera variable está explicando el 90% de la variabilidad de todos mis datos. Y eso es lo clave. Esto me explica cuánta variabilidad explica cada componente. Acá me está diciendo que lambda 1 está explicando el 90% de la variabilidad de los datos, casi toda la variabilidad en los datos. Entonces ahí ustedes tienen que tomar la decisión. Quizás me conviene solo quedarme con una componente y perder el 10% de la variabilidad, pero estoy logrando una reducción de, por ejemplo, 4 covariables a una sola covariable, solamente sacrificando el 10% de la variabilidad de mis datos. La decisión que tienen que tomar ustedes es esa. ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar en términos de variabilidad en los datos por tener menos covariables? Generalmente la regla de mano es quedarse con un número de componentes mucho menor que expliquen, por ejemplo, el 80%, 90% de la variabilidad de mis datos. ¿Sí? No, y es como el talón de Aquiles de PCA. PCA nos permite desarrollar un algoritmo eficiente y crear nuevas covariables que no compartan información. Lamentablemente, no hay cosas que vengan gratis en la vida, y lo que nosotros hacemos para lograr eso es simplemente sacrificar interpretación. Porque recuerden que la primera componente, Z1, se calcula como A11, en este caso X1 barra más A12, X2 barra más A13, X3 barra más A14, X4 barra. Entonces podríamos tener que, si evaluamos estos valores, podríamos tener que, no sé, pues X1 es 0.3 veces el petal width más 4 veces el petal length más 5 veces el sepal width menos 2 veces el sería sepal length. Entonces, este es un ejemplo. La primera componente se calcula como esta combinación, y lo que van a tener es esto. Van a tener que su variable z1 es 0,3 veces el petal width, más 4 veces el petal length, más 5 veces el sepal width, menos 2 veces el sepal length. Y el problema es que, ¿qué es esto? No es nada. Hay personas que, eso sí, tratan de encontrar interpretación a estas componentes. Por ejemplo, podríamos tener esto. ¿Y qué interpretación? Si yo soy muy creativo, la interpretación que yo le podría dar a esto es darme cuenta que los coeficientes asociados al sépalo, acá, son negativos. Y los coeficientes asociados al pétalo son positivos. Entonces, yo, de manera personal, dependiendo de mi problema, podría decir, esta es la componente principal que castiga de forma negativa a las variables asociadas al sépalo,
y que incluye de forma positiva las variables asociadas al pétalo. Pero eso es algo que ustedes le entregan a su algoritmo, no es algo matemático, sino que es una interpretación que viene de ustedes y de conocer el problema. ¿Se entiende? Entonces, pero lamentablemente ese es las desventajas de PCA. Entonces, nosotros tenemos que podemos determinar cuánto aporta cada componente principal utilizando los valores propios. Y esto es el aporte de cada componente. Ustedes acá, ¿con cuántas componentes se quedarían? Con una sola, ¿cierto? Casi explica el 92% de la variabilidad de los datos, la primera componente. Entonces, para tomar esa decisión, uno lo que puede hacer también es este gráfico donde en el eje X, básicamente grafico los valores propios ordenados y en el eje Y yo grafico la varianza, no la acumulada, esta es la varianza explicada. Entonces estoy graficando el valor del valor propio. Entonces, al menos lo que me enseñaron a mí la primera vez que vi componentes principales es que uno elige básicamente el número de componentes tal que la curva como que se rompe. En este caso, la curva se rompe en la segunda componente, entonces uno podría elegir 2. Pero eso es básicamente arbitrario, ustedes podrían elegir simplemente la primera porque aporta el 92%. Pero en algunos libros ustedes van a ver que la decisión se hace gráficamente viendo dónde se rompe la curva. Uno puede ahora graficar básicamente la varianza acumulada. Entonces ustedes ven acá que la primera componente aporta el 92%, entonces si sumo lo que aporta la primera y la segunda componente, llego a este valor. Y la suma sería aproximadamente el 97%, acá sería ya casi el 99% y acá sería 1. Entonces, reconstrucción de la matriz X, nosotros podemos reconstruir nuestra matriz original utilizando los datos Z y el número de componentes. Entonces, para reconstruir X, la matriz de datos originales, nosotros multiplicamos nuestros datos Z por básicamente la matriz que contiene a los vectores propios en sus columnas. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá en Python? Acá en la matriz B yo voy a guardar los vectores propios en columnas y noten que acá aplico la traspuesta porque esta variable me entrega los vectores propios en la fila, entonces yo los transpongo para tener los vectores propios en columnas. Entonces acá yo básicamente en B voy a guardar cuántas componentes quiero, acá quiero todas las componentes y lo que voy a hacer es básicamente a la matriz Z le voy a restar la media de X. Entonces esto es para crear mi matriz Z. Entonces vamos a ver cómo podemos reconstruir X en términos de Z y esta matriz B. A esto lo vamos a guardar en x.approx. Y noten que en esta operación simplemente estamos multiplicando la matriz Z por la traspuesta de B. Y eso es esto es lo que obtenemos. Y por ejemplo acá, si nos vamos a los datos originales, vemos que son exactamente los mismos. Pero noten acá que estos son los datos originales y estos datos son los datos reconstruidos, solamente con la variable Z. Noten que acá
no hay en ninguna parte un llamado a X. Esto lo reconstruí con Z. Yo puedo hacer la reconstrucción con menos componentes. Imagínense que me quedé con 3 componentes nomás y generé Z3 solamente con 3 componentes. Entonces acá la reconstrucción se echa a perder un poco. No sé si notan que estos números son un poquito distintos. Y puedo ver qué pasa con 2 componentes. Ahí se echó a perder mucho más. De hecho, este número menos 0,9 cambió a menos 1. Y por ejemplo, si me quedo solamente con una componente, veo que la matriz reconstruida X no se parece nada a la matriz original. O se parece muy poco. ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Sí? Reconstruyendo. Es simplemente, dado una matriz Z de covariables y vectores propios, uno puede reconstruir X sin conocer X. Solo necesitan estas 2 matrices. Y la reconstrucción se hace mediante esto. Entonces la reconstrucción es perfecta cuando usan todas las variables Z y todos los vectores propios. Pero cuando usan menos vectores propios, la reconstrucción se echa a perder, como se los mostré.